Bueno, hola amigos y hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la última iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, que es la Odisea. La Odisea era una ciudad de Frigia romana situada en el valle del Licus, junto al río del mismo nombre, y estaba cerca de Colosa e Hierápolis. Inicialmente, la Odisea se llamó Diospolis por el dios Zeus y fue renombrada por Antíoco II como la Odisea en honor a su esposa Laódice, que proviene de Laos, pueblo, y dique, juicio o justicia, que simboliza el poder del pueblo. Proféticamente podemos decir que la Odisea representa a la esposa del rey, es decir, a la iglesia, pero con poder, sentada en el trono junto a Jesús, que es justamente la promesa al final de la carta a la Odisea. Dice en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La clave está entonces ser vencedor como lo fue Jesús. Pero ¿a quién venció Jesús? Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, a Cosmos. Dice Jesús que Él venció al mundo. Entonces, en contraposición, ¿qué es ser vencido por el mundo? ¿Quién sería el perdedor contra el mundo? Dice en Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ser vencido por el mundo significa caer en los deseos de la carne, de los ojos y en la vanagloria de la vida. Un ejemplo claro es Adán. Adán fue vencido por el mundo a través de Eva, es decir, su cuerpo. Cuando ésta vio que el árbol de la ciencia del bien y el mal, que representa a Satanás, a la serpiente antigua, era bueno para comer, es decir, deseo de la carne, y que era agradable a los ojos, es decir, deseo de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, es decir, la vanagloria de la vida. Y dice enseguida, y tomó su fruto y comió. Sin embargo, Yeshua venció al mundo porque fue tentado en todo y no pecó. Entonces nosotros, ¿cómo podemos vencer al mundo? Dice en Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que podemos vencer al mundo haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Dice en Josué 1:9, dice Yeshua, Jehová, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni te desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Para poder ser vencedor y hacer la voluntad del Padre, primero tenemos que renacer y recibir el Espíritu de Dios, para que Él esté en nosotros, en este tabernáculo, donde quiera que vayamos. Y debemos esforzarnos y ser valiente, y no temer al mundo, sino a Dios. Los renacidos sabemos que cuando renacemos, cuando recibimos el Espíritu de Dios, comienza en nosotros la batalla por la tierra prometida que dura
toda nuestra vida hasta la muerte o hasta la venida de Jesús si aún estamos vivos. Probablemente esta sea la generación que no conozca la muerte si seguimos vivos hasta su segunda venida, que seremos transformados en el aire y lo corruptible se convertirá en incorrupción sin pasar por la muerte. Amén. Entonces, nosotros, los renacidos, vivimos hoy en día en esta dualidad. Primero, ser el hijo del mundo, el que nació de la carne, de nuestra madre, del vientre, que representa al Adán pecador, el alma viviente, que está justamente en nuestra carne, es decir, en nuestro genoma, en nuestro ADN, que ha sido contaminado por el viroma, por el virus de origen reptil de la serpiente antigua, como ya hemos explicado en numerosos videos. Estos viromas que se manifiesta principalmente a través de la placenta y a través del cerebro, condiciona, en este último caso, nuestros deseos y somos, tanto y cuanto seamos hijos del mundo no renacido, esclavos de nosotros mismos, como lo éramos todos antes de recibir el Espíritu de Dios. Ese hijo del mundo, que hemos decidido colgarlo en la cruz y sepultarlo junto con Jesús, mientras vivamos en este cuerpo, estamos obligados de llevarlo con nosotros. Y sus deseos se manifiestan a través de nosotros y estamos obligados a luchar como luchó Esaú y Jacob desde el vientre entre el primogénito del mundo y el primogénito de la promesa, es decir, el Hijo del Espíritu Santo, cuando recibimos al Espíritu de Dios por medio de Jesús, que es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida, quien nos dio una mente-corazón nueva para que seamos conscientes del pecado, del juicio y de la justicia. Es decir, nos da testimonio de nuestros pecados, que somos pecadores condenados a la muerte eterna, sin Dios, y de juicio, porque el príncipe de este mundo, Satanás, ya fue juzgado, si bien no fue todavía condenado, es decir, encarcelado, ¿sí? Pero él ya fue juzgado, ya perdió. Y de justicia porque Jesús fue resucitado y subió a los cielos y está sentado junto al Padre por no haber en él pecado. Y en esta lucha entre el primogénito según la carne y el primogénito según la promesa, podemos poner nuestro mente-corazón en las cosas de este mundo, que por naturaleza son vanas, porque serán quemadas por el fuego en el día de juicio. O bien, podemos poner nuestro corazón o mente-corazón en las cosas celestiales que permanecen para siempre. Para hacerlo más gráfico, podemos comparar con construir nuestra casa sobre la arena o sobre la roca. La arena sería este mundo y la roca, como en muchas partes de la Biblia, representa a Jesús. Todo lo que se construya sobre la arena será destruida, así como fue destruido el mundo por agua en la época de Noé. ¿Sí? Cuando venga el juicio de Dios, el día terrible de Jehová, todo será probado por fuego, y todo lo que se construya sobre las cosas vanas, sobre este mundo, van a desaparecer. En contraposición,
todo lo que se construya sobre la roca quedará en pie en el día del juicio. Así como sobrevivieron los que estaban dentro del arca de Noé, el arca que representa a Jesús, y la propiciación por su sangre, que es la brea, ¿no? Representado en la brea para calafatear al arca por dentro y por fuera. Ahora bien, sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Aquí hablamos de la numerología que se cumple de manera cronológica, es decir, número 6 es el número del hombre, de Adán. Adán pecó, pero viene la promesa de la salvación de Dios, que es el número 7, que tiene la misma raíz que la promesa de salvación. El número 8 es el cumplimiento del pacto, es el nuevo comienzo. Por eso Jesús resucitó y subió al cielo en el 8º día, en la fiesta de las primicias, al día siguiente de Shabbat, al día siguiente del día de la promesa, cumpliendo la promesa, ¿no? Y dando la posibilidad de salvación. Y luego manda el Espíritu Santo, que se representa con el número 9, porque 9 son los tipos de fruto del Espíritu Santo, así también los dones del Espíritu Santo. El número 10 ya hemos visto que representa el juicio de Dios, como las 10 vírgenes, como las 10 naciones en Apocalipsis. El número 11 simboliza el milenio y el número 12 es el reino eterno con sus 12 tribus espirituales de Israel. Bien, la iglesia de Laodicea, en esta lucha de los primogénitos entre el hombre carnal y el hombre espiritual, le estaba dando mayor importancia a las cosas del mundo y estaba construyendo una linda casa, vistosa, adornada, llena de lujos, pero sobre la arena, poniendo la importancia en la obra y no en el basamento. Dice Yeshua que él conoce sus obras y que ellos son tibios. Ser tibio en la Odisea era una acusación moralmente severa, severísima, y equivale a decir que sus obras, de las que la iglesia de la Odisea estaba tan orgullosa, eran nauseabundas, vomitivas ante los ojos de Dios. El valle de Licus, donde estaba asentado la Odisea, tenía una particularidad. El agua potable en ese valle era muy escasa. Y a su vez, este valle era rico en aguas termales, por lo que usaban los acueductos romanos para mezclar el agua caliente con el agua fría para combatir la escasez de agua potable. Pero en los momentos de sequía, cuando la concentración del agua termal era más importante, el olor a azufre provocaba literalmente náuseas y vómitos. La iglesia de la Odisea, en realidad, se autoconsideraba, tenía una autopercepción de ser una iglesia rica y bendecida, sin ninguna necesidad, cuando en realidad seguían siendo un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ante los ojos de Dios. Eso para este pueblo, o sea, ese mensaje para este pueblo era durísimo, porque el pueblo laodiceo era
particularmente orgulloso. La Odisea era una ciudad comercial y cultural extremadamente próspera, con gran sentido de autosuficiencia. Por ejemplo, en el año 16 después de Cristo, luego de un gran terremoto, la Odisea rechazó la ayuda del gobierno romano y la ciudad fue reconstruida enteramente por los fondos propios de la Odisea. Y es probable que este sentido de autosuficiencia y el orgullo de los laodicenses haya estado también presente en la mente de los miembros de la congregación, de la iglesia. Y dice Jesús en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, es decir, para dejar de ser miserable y pobre, que eran ellos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ¿no? Para no estar más desnudo. Y unge tus ojos con colirio para que veas, para dejar, por supuesto, de estar ciego como estaban los de la Odisea. En la Odisea, que era una ciudad pagana, como toda ciudad romana, se veneraba al dios Zeus. Y también existía un templo para Asclepio, que es el dios de la sanidad. Y era famosa la ciudad por su ungüento para las enfermedades oculares llamado polvo frigio. Entonces, este mensaje era muy claro o muy penetrante, vamos a decir, ¿sí? Para lo de la Odisea. Le tocaba el orgullo y le clavaba la daga donde más le dolía, ¿no? Pero bueno, así es la palabra de Dios, así es la palabra de Jesús. Lo peor que se le podía decir a un laodiceo era decir que era tibio, es decir, vomitivo, nauseabundo. A veces se confunde que ser frío es malo, ¿sí? Y ser caliente es bueno, entonces que Jesús prefiere que seamos fríos, es decir, rechazar a Dios, o caliente y no estar en el medio, no ser mediocre. Pero en realidad ese pensamiento es con nuestra mente de hoy. En realidad, para poder entender qué significa ser frío o caliente, hay que transportarnos a esa época, ¿no? A la Laodicea de la época de Jesús. Ser frío, es decir, que se refería a la agua fría, no era mala. Todo lo contrario, estaba hablando del agua potable, ¿sí? Agua fría, agua fresca, era sinónimo de agua potable, de agua de vida, ¿sí? Entonces, cuando dice sean fríos, significa eso, que sus palabras tengan llenas de vida, ¿sí? Y cuando dice o sean caliente, es decir, las aguas minerales, ¿sí? También era una cosa positiva, ¿sí? Lo que era malo era la mezcla de los dos que produce esta sensación de náusea, este rechazo, ¿sí? Entonces hay que ser frío, según el concepto de la carta a la Odisea, o hay que ser caliente, ¿sí? Lo que no hay que ser es esto que hacía en la Odisea, hacer obras olvidándose de Dios, ¿sí? Y poner los esfuerzos en las cosas del mundo, ¿sí? Muy bien. Habíamos dicho que la manera en que se presenta Jesús en cada iglesia es muy importante para poder comprender el mensaje. Y aquí Jesús, Yeshua, se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero,
y el principio de la creación de Dios. El amén significa verdad y se usa para jurar. Es como decir que así sea o así será. Pero aquí en Apocalipsis 3:14 se refiere probablemente a Isaías 65:16. Es decir, Elohim Amén, el Dios de verdad. Vamos a leer Isaías 65:16. Dice así: El que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad, Elohim Amén, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Bueno, sigue. Jesús se está presentando que Él es el Elohim Amén, es el Dios de verdad, de Isaías 65:16 en adelante. Está diciendo que ese reino que Él prometió, los cielos nuevos y la tierra nueva, está cerca, ¿sí? Que la promesa ha llegado. Que Él es el Dios Amén, el que reestablece la verdad, lo espiritual, nuevos cielos y nueva tierra, para un pueblo que lo adora en espíritu y en verdad. Y esta presentación es importante para un pueblo que se había alejado de lo esencial, que había puesto su mente y corazón no en las cosas espirituales, no en las cosas eternas, no en el Jerusalén celestial, sino en las cosas mundanas. Luego, la segunda carta de presentación de Jesús es testigo fiel y verdadero, que se refiere probablemente a Jeremías 42:5, donde dice así: y ellos dijeron a Jeremías, está hablando en la época del exilio a Babilonia, la gente que han quedado en la tierra de Judá quieren volver a Egipto. ¿Sí? Es muy interesante porque esa generación ya no había salido de Egipto, pero la Biblia habla de volver a Egipto, de volver al mundo. Entonces ellos, el pueblo remanente en Judá, dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, es decir, testigo fiel y verdadero. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al que te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Entonces Jeremías ora a Dios y le trae este mensaje. Dice: si os quedaréis quietos en esta tierra, en la tierra prometida, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré. Es el mensaje de Jehová. Pero si vuelven a Egipto, todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Yeshua, Jesús, entonces en esta presentación está diciendo: ojo, yo soy ese Jehová de verdad y de lealtad, fiel y verdadero. Ustedes han entrado a la tierra prometida, han recibido el Espíritu Santo, pero en su corazón están queriendo volver al mundo, volver a Egipto. Si vuelven, les va a llegar lo que ustedes más temen,
la espada, el hambre y la pestilencia. Quédense en la tierra que yo les di, quédense conmigo, pongan atención, pongan su mente y corazón en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Es una y otra vez el mismo mensaje. Y la tercera y última carta de presentación es el principio de la creación de Dios. Por supuesto que Jesús es el principio, estaba desde el principio y fue el que creó las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como dice Juan. Pero me parece que aquí, en Apocalipsis, se está refiriendo a Proverbios 8. Vayan a Proverbios 8. Por ejemplo, dice en 8:22 que Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Por supuesto que aquí no está diciendo que Yeshua es la primera obra de Dios. No, aquí dice claramente ser el principio es ser anterior, ¿eh? Desde antes de las obras. Es el creador. Pero me parece que no está diciendo eso. El mensaje no es eso. En Proverbios 8 empieza así. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Y ahí sigue, ¿no? Es muy lindo todo. Es la imagen. Jesús está diciendo, escuchen, yo soy la sabiduría, yo soy el que creó el mundo para este plan de salvación. Y yo clamo, yo soy la sabiduría que clama en las plazas, estoy en la puerta para que me escuchen y puedan comprender mis obras y se arrepientan y sean salvos. Y justamente el mensaje final, el mensaje de la séptima iglesia, de la última iglesia de Apocalipsis, antes de empezar la tribulación, es este. En versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo soy la sabiduría de Proverbios 8. Yo soy el principio de la creación de Dios. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Es el último grito desesperado de Dios, para que los que todavía no hayan abierto su puerta puedan abrirla y reciban al Dios Salvador, a Yeshua, a Jesús, para que Él pueda sentar con nosotros, comer con nosotros, cenar con nosotros y dar lo que Él nos prometió, que es la vida eterna. Y es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Yo resisto a decir que es la iglesia de la perdición, la iglesia antes de la venida de Jesús. Porque al final la promesa es hermosa y la manera de presentarse de Jesús no es para condenar una iglesia, todo lo contrario. Es el último grito de salvación, es un
una amonestación de un padre amoroso, de un hermano atento, diciendo, atención, ustedes se están desviando y están poniendo esfuerzos, haciendo obras, construyendo la casa sobre la arena. Vuelvan, arrepiéntense, sean celosos de mí y hagan sus esfuerzos, construyan la casa sobre la piedra, porque ya viene ese momento, porque yo soy el Jehová, amén, el que hago nuevo las cosas. Yo soy el testigo fiel y verdadero, el que le prometí que si se quedan acá, en la tierra donde entraron, si se aferran a mi palabra, van a tener la recompensa. ¿Sí? No vuelvan a Egipto, no vuelvan al mundo. Amén. Al que venciere, entonces, le daré que se siente conmigo en mi trono. Le promete el trono a la Odisea. El gobierno y el poder, vamos a cogobernar con Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo he vencido al mundo y ustedes me tienen a mí y yo estaré donde quiera que vayan. El que tiene oído, es decir, las ovejas de Dios, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, terminamos con las 7 iglesias y ahora vamos a ya seguir adentrando en los mensajes de Dios en Apocalipsis propiamente dicho. Que Dios los bendiga.